Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Nos encomendamos a la intercesión maternal de la Santísima Virgen María, ella que supo escuchar la palabra de Dios y guardarla en su corazón. Pidamos esa gracia al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, tú que acompañaste la vida de la Santísima Virgen María, todo su proceso discipular, te pedimos que también nosotros en este día aprendamos a escuchar la palabra de Dios e irla guardando en nuestro corazón. Tú puedes obrar ese milagro, Espíritu Santo, que el Evangelio sea la luz de nuestro caminar, que el Espíritu de la palabra anide en nosotros y podamos producir fruto abundante. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hablar de lo que significa la infancia espiritual. ¿Qué significa volver a ser como niños? Porque a veces no resulta tan fácil comprender esto. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo voy a hacer para volver al vientre de mi mamá? Pues lo mismo nos podría pasar cuando el Señor nos dice: tienen que ser como niños. Cualquiera dice: ¿y cómo? Ya soy anciano, ya soy adulto, soy un joven. ¿Cómo ser como niño? Santa Teresita del Niño Jesús desarrolló la teología de la infancia espiritual. Fue la reflexión que la llevó a ella a ganarse el título de doctora de la Iglesia. Ella descubrió que su camino, su llamado, era a hacerse sencilla, humilde, a no aspirar a cosas grandes, sino a las más pequeñas, a ser como niño. Descubrió que su camino era hacerse pequeña. Entendió muy bien lo que San Juan Bautista esboza cuando dice: conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Entonces no se trata de pensar en el niño pequeño, frágil, en el niño que no sabe nada, que todavía hace muchas preguntas. No se trata de ese tipo de niño. La infancia espiritual, según Santa Teresita, consiste en adquirir un corazón sencillo como el niño. Forjar un corazón que sepa confiar en su Padre Dios. Desarrollar una espiritualidad donde, como el niño que no sabe guardar rencor, el niño pelea y al ratico ya se reconcilia. Aprender a no guardar rencor. Como el niño, ser esa persona noble que no distingue de marcas, de ofensas. Es ir convirtiendo nuestra vida en una experiencia de dependencia total de Dios. Saber que yo dependo completamente de Dios, como los niños saben que dependen
completamente del papá, de la mamá. Esa es la tarea del niño, depender de papá y mamá. Es llegar a desconfiar de todas nuestras seguridades humanas. Yo hago, yo puedo, yo quiero, yo logro. Es sacar ese lenguaje de nuestro vocabulario y empezar a confiar en Dios. Sin ti no puedo nada. Contigo lo puedo todo. Señor, sin ti no doy un paso, como los niños que van sujetos a la mano de mamá o de papá, y sin papá y sin mamá no pueden dar un paso, no pueden avanzar solos. Es irse adentrando en esa espiritualidad. A eso es que Jesús hace referencia. Ahí hay un gran desafío, queridos hermanos, porque el niño desde que ya empieza a caminar, a dar sus primeros pasos, ya quiere soltar de la mano de la mamá y quiere ser independiente. Y llega la adolescencia y dice, ya yo soy grande, ya no quiero que me manden, yo hago lo que quiero. Es como hacer un efecto reversa a todo eso y seguir confiando en Dios, seguir dependiendo de Él. Santa Teresita lo compuso en un poema. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es decir, que no quiero salir de mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en la misericordia de Dios. Mientras que uno dice, es que yo puedo lograr, yo voy a lograr, yo soy muy capaz. Santa Teresita descubre que es una virtud amar la pequeñez, querer seguir siendo pequeño, dependiente de Dios. ¿Qué fue lo que le pasaba a Adán y a Eva? Quisieron cumplir la mayoría de edad, ser independientes de papá Dios. Es que si comen de ese fruto serán como Dios. Dijeron, ve, qué buena idea. Este camino de la infancia espiritual, de ser como niño, porque el Señor dice, no, os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ojo, dice como un niño. La palabra como es determinante para entender este evangelio. El Señor no dice sean niños, vuelvan a ser niños, porque volver a ser niño entonces es como lo entendía Nicodemo. ¿Cómo vuelvo al vientre de mi mamá? No, es una comparación, es ser como niño, parecido al niño, pero no es volver a ser un niño, porque ya somos adultos, somos personas que ya razonamos y sabemos lo que queremos en el camino de Dios. Entonces es tomar el ejemplo de los niños, de esas virtudes que acompañan al niño y seguirlas viviendo en nuestra vida adulta. Seguir viviendo esa experiencia de la dependencia de Dios, nunca quererme soltar de la mano de Dios, nunca desear hacer lo que yo quiero, sino que los niños siempre preguntan al papá, quieren hacer lo que el papá les manda, porque está comprobado que para un niño el papá y la mamá son los superhéroes. Que Dios sea nuestro superhéroe, que Él sea el que nos resuelva las situaciones y los problemas, que nosotros solo sepamos confiar en Él y tener mucho cuidado de no ir a tomar esta actitud de los discípulos que regañaban a los niños porque intentaban tocar a Jesús. Muchas veces somos nosotros, con nuestra actitud, los que impedimos que otros vengan a Dios, que otros vengan al Señor. Es algo que debemos cuidar. No, padre, yo no detengo a alguien a que venga a Dios. Pues analice un poquito y usted va a ver que sí. El papá que no enseñó a sus hijos a ir a la iglesia, impidió que esos niños fueran a la iglesia. El jefe que siempre usa malas palabras y trata mal a los empleados, pero es católico, porque dice yo soy católico, con su antitestimonio está impidiendo que esos pequeños que están bajo su mando
vengan a Dios. Y así podemos empezar a hacer una lista larga, interminable, de formas de impedir que la gente venga a Dios. Pero yo lo puedo sintetizar en esto. Cuando yo no soy un auténtico cristiano, cuando yo no doy testimonio, yo le impido a muchas personas que vengan a Dios. Y cuando yo decido el camino de la santidad, el camino de la obediencia a Dios, de confiar en Dios como un niño, entonces en ese momento empiezo a atraer muchos a Dios. Empiezo a permitirles venir a Dios a través de mi testimonio. Recuerda que hoy habrá muchos que se encuentren contigo y tal vez el único evangelio que van a leer no es este, sino tu vida. Es la única forma que tendrán de acercarse al evangelio, porque no les motiva leer la Biblia, porque no ven este canal de evangelización. Y tal vez el único evangelio así abierto que se encuentren sea la forma como tú los tratas. Que no seas un obstáculo para que ellos vengan a Jesús, sino que esos niños, espiritualmente hablando, vengan a Jesús y lo puedan tocar. La gracia del Señor con ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor.